Desde el momento en el que nacemos nos enseñan cómo funciona el mundo. Aprendemos matemáticas, historia, química, lengua, pero hay una pregunta que nunca o casi nunca nos hacen, y es ¿qué es la realidad? Vivimos dentro de ella cada segundo de nuestras vidas. La vemos, la sentimos, la damos por hecha. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente esa palabra? ¿Cómo sabes que lo que estás viendo existe tal y como lo percibes? ¿Y si nuestros sentidos son solo una pequeña parte de lo que hay? Bienvenido a El Observador, un lugar donde no venimos a creer ciegamente en cualquier cosa, ni a aceptar respuestas porque sí. Venimos a investigar las respuestas del universo porque quizá comprender la realidad sea la forma de comprendernos a nosotros mismos. Vale, antes de empezar quiero explicar un poco cómo nació este podcast, por qué nació este podcast y todo eso. Durante mucho tiempo viví muy mal mentalmente. Vivía como la mayoría de nosotros, estudiando, con mis amigos, con malas influencias, haciendo lo que se suponía que tenía que hacer y básicamente aceptando cosas sin saber, sin preguntarme nada. Pero llegó un momento muy bajo de mi vida en el que me empecé a preguntar cosas. En realidad fue gracias a TikTok y al algoritmo que supe crear por mí misma. En realidad también fue gracias a mi madre, a sus amigas y a todo el entorno que le rodea. Gracias a todo eso empecé a leer, escuchar, empecé a meterme en un mundo de sabiduría y cuanto más aprendía, más tenía ganas de seguir buscando, más preguntas se me venían a la mente, más, no sé, era algo mágico. Además, dentro de todo esto, no tiene nada que ver y no es nada de lo que yo inste a la gente, por el mero hecho de que sé que mucha gente simplemente no quiere creer y no quiere entrar en esos temas. Pero yo empecé a creer en Dios. No simplemente a creer en Dios, sino abrirle las puertas a mi vida, abrirle las puertas a caminar conmigo a lo largo del trayecto de mi vida. Gracias a todo eso empecé a leer, escuchar, eh, empecé a meterme en un mundo de sabiduría. Empecé a agradecer todos los días por todo. Empecé a abrazar todo lo que tenía. Empecé a abrazarme a mí, empecé a quererme a mí, empecé a, no sé cómo explicarlo, pero es algo maravilloso. Seguí estudiando, hice una cuenta de TikTok, pero entendí que no era suficiente para mí. Y me vino la idea, bueno, no me vino a mí sola. Me dieron la idea de hacerme un podcast. Empecé a investigar sobre cómo hacer un podcast y entendí de que mi podcast no tendría que ser algo superficial. Tenía que ser algo que hiciera pensar a la gente, igual que mi TikTok, pero tenía que ser diferente. Debía ser un lugar donde aprender a hacer mejores preguntas. Y no soy una persona que tenga todas las respuestas del mundo, pero sí que soy una persona profundamente curiosa y quiero que este podcast sea nuestro viaje de investigación. Mi compromiso es muy sencillo: distinguir siempre entre los hechos, las hipótesis y las opiniones. Es muy probable que al terminar un episodio no tengas una respuesta clara, porque quizá la pregunta más importante no sea quién tenga la razón, sino cómo podemos acercarnos un poco más a la verdad. Otra vez, bienvenido a El Observador. La pregunta del capítulo de hoy es: ¿qué es la realidad? Así que ponte cómodo que vamos a intentar resolverla. Vale, esta pregunta parece sencilla, pero cuanto más te lo preguntas, más difícil de responder es. Pero empecemos primero lo primero. ¿Qué significa en el lenguaje cotidiano, en el diccionario? Y como aquí no venimos hablando tonterías, voy a sacar el diccionario. Bien, como dice aquí, la realidad significa la existencia real y efectiva de las cosas, lo que es de verdad y lo que ocurre de verdad, lejos de la fantasía o los sueños. Una vez sabemos esto, seguimos. El siguiente bloque que tengo preparado sería ¿qué dice la filosofía sobre la realidad? Vale, voy a hablar mucho antes de que los telescopios, los aceleradores de partículas o las resonancias existieran. Básicamente ya había personas intentando entender o responder la misma pregunta que nos estamos haciendo hoy aquí en El Observador. Platón dijo: imagina que has vivido toda tu vida dentro de una cueva. Tus manos están atadas. Solo puedes mirar hacia una pared. Detrás de ti hay un fuego. Entre el fuego y tú
pasan personas sujetando objetos. Lo único que ves son las sombras proyectadas en la pared. Como nunca has visto otra cosa, crees que esas sombras son la realidad. Esta es la famosa alegoría de la caverna. Básicamente, Platón decía que los seres humanos vivíamos algo parecido. Pensamos que sabemos cómo funciona el mundo porque lo vemos, pero quizás solo estamos viendo una representación muy limitada. Y para Platón, la realidad más profunda no era el mundo real, sino el mundo de las ideas o el mundo de las formas, es decir, los conceptos perfectos o inmutables de los que las cosas materiales serían copias imperfectas. No sé si me estoy explicando. Platón quería decir con esto que lo que nosotros vemos del mundo real es algo imperfecto. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una visión diferente del mundo. Esto explicaría por qué hay dos personas en un mismo accidente y una persona lo vive diferente que la otra. Bien, pasamos a René Descartes. Más de 2000 años después de que Platón dijo esto, apareció un filósofo que se llama René Descartes, con una propuesta radical. Este filósofo se preguntó que, ¿y si todo lo que él ve es falso? ¿Y si todo lo que él creía que era real era falso? Pero no porque quisiera negar la realidad, sino porque quería encontrar una verdad absolutamente segura. Pensó, mis sentidos a veces me engañan. He tenido algunos sueños que parecían completamente verdad. Entonces, ¿cómo sé que ahora mismo no estoy soñando? Incluso imaginó la posibilidad de un genio maligno que le hiciera crear cosas falsas. Después de dudar de absolutamente todo, encontró algo que según él no podía ponerse en duda. Mientras estoy dudando, estoy pensando, y si pienso, existo. De ahí la frase pienso y luego existo. No demuestra cómo es el mundo, pero sí intenta encontrar un punto de partida firme para construir el conocimiento. Vale, nuevo día, pero para ustedes es el mismo. Y seguimos con Immanuel Kant. Este filósofo propuso otra idea totalmente influyente. Dijo que nunca conocemos las cosas exactamente como son en sí mismas. Conocemos cómo aparecen ante nosotros gracias a la forma en que nuestra mente organiza la experiencia. Por ejemplo, nuestro cerebro organiza lo que percibimos en espacio, tiempo y relaciones de causa y efecto. ¿Qué significa esto? Que nunca experimentamos el mundo de forma totalmente cruda, sino que a través de nuestra forma de percibirlo. Kant no afirmaba que el mundo no exista. Decía que nuestro acceso a él siempre está medido por nuestra mente. Vale, ¿a qué conclusión filosófica llego yo con todo esto? Durante más de 2000 años, los filósofos han coincidido en algo sorprendente. Y la gran pregunta no es solo qué existe, sino también cómo sabemos que lo que sabemos es de verdad. Y esa pregunta sigue siendo relevante hoy. Y aunque no lo crean, simplemente esa es mi conclusión. El siguiente bloque es qué dice la ciencia. Y durante siglos, básicamente, la filosofía fue la principal herramienta para intentar saber lo que era la realidad. Pero a partir del Renacimiento comenzó a surgir otra forma de investigar el mundo. Y en lugar de confiar solo en la lógica, empezó a ponerse a prueba cada una de las ideas mediante la observación y los experimentos. Y así nació la ciencia moderna. Comencemos por Isaac Newton. Creo que ya muchos de aquí lo conocen. Y si no lo conocen, pues se los presento. Newton cambió por completo la forma de entender el mundo. Descubrió leyes que descubrían cómo se mueven los objetos y formuló la ley de la gravitación universal. Eso de la manzana cayéndole en la cabeza y de repente dijo, ¡oh, la gravedad! Pues ese es Newton. Por primera vez parecía que el universo funcionaba como un enorme mecanismo. Vale, hemos cambiado de spot porque el otro no me gustaba tanto. Y este me parece más armonioso, más bonito. Así que vamos a seguir con Isaac Newton. Ya el otro día estábamos diciendo, el otro día que para ustedes es el mismo día, estábamos diciendo que este hombre fue el que le cayó la manzana encima y dijo lo de la ley de la gravitación universal. Vale, este hombre dijo que por primera vez parecía que el universo funcionaba como un enorme mecanismo en el que si conocías todas las fuerzas y todas las posiciones de los objetos, en principio podrías calcular lo que ocurría después. Y esta visión se conoce como el determinismo clásico. Y durante mucho tiempo dio la impresión de que el universo era completamente predecible. Seguimos con Albert Einstein. Ya todos lo conocemos, obviamente. Quien no lo conozca, pues que estudie un poquito. A principios del siglo XX, a ver si la que va a tener que estudiar soy yo, apareció Einstein, ¿vale? Y empezó a romper algunas ideas que parecían intocables. Descubrió que el tiempo no transcurre igual
para todo, que el espacio y el tiempo forman una única estructura que es el espacio-tiempo y que la gravedad no es simplemente una fuerza que tira de los objetos, sino el resultado de cómo la masa y la energía curvan ese espacio-tiempo. No sé si me estoy explicando. Si no me estoy explicando, pues mándenme un email. Pues eso, que si no me han entendido, mándenme un fax y yo les respondo. Vale, vamos a seguir. He tenido que cambiar el móvil. Sí tienen que hacer muchos cambios. En fin, primer episodio, ya sabemos lo que pasa con los primeros episodios. Hay que hacer muchos cambios, hay que adaptarse, hay que hacer muchas cosas. Vale, seguimos. Bueno, mientras Einstein revolucionaba nuestra comprensión del universo a gran escala, otros científicos estudiaban los átomos. ¿Átomos? Átomos, perdón. Bueno, empecemos con la neurociencia. La ciencia también empezó a estudiar algo que antes parecía casi imposible, que es el propio cerebro. Hoy sabemos que los experimentos no es una copia perfecta del mundo exterior. Nuestro cerebro recibe señales del mundo exterior y las procesa, y construye una experiencia consciente. Por ejemplo, dos personas pueden observar exactamente el mismo acontecimiento, y recordarlo de maneras distintas, que es lo que hablábamos anteriormente. Creo que lo comenté, un mismo episodio o una misma discusión o accidente, el mismo accidente y la recuerdas de maneras distintas. Eso no implica necesariamente que una mienta, simplemente que una persona la ha vivido de una manera y la otra persona la ha vivido de otra. Entonces la ciencia no nos dice que la realidad sea una ilusión, sino que lo que nos demuestra es que nuestra experiencia del mundo es mucho más compleja de lo que parece. Gracias a la ciencia sabemos que nuestros sentidos tienen límites y que el universo es muy diferente a la imagen que percibimos a simple vista. Básicamente, que lo que nuestros sentidos nos dicen no es la realidad en sí, sino que es un filtro. Después de miles de años haciéndonos la misma pregunta, la filosofía nos ha enseñado a cuestionar las certezas. Y la ciencia nos ha permitido comprobar muchas cosas de que nuestras ideas no eran ciertas. Pero curiosamente, cuanto más descubrimos sobre el universo, más conscientes somos de que todavía no lo entendemos. Y esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y en el siguiente episodio responderemos cómo descubrimos cómo funciona el universo. ¡Adiós!